Buenos días, Iglesia. Un día más acá con la bendición de poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Vamos a estar reflexionando en Oseas 7, 1 al 16. El pasaje de hoy se centra principalmente en Efraín, o sea, el reino del norte, pero más específicamente en su capital, Samaria. Dios empieza a recontar la maldad y la infidelidad con la que actuaron los israelitas. Dios empieza afirmando que obraban con engaño, porque aun cuando mantenían sus ritos religiosos, eran unos hipócritas al tolerar y estar abiertos a todo tipo de maldad. El pecado de Efraín no estaba escondido, sino que Dios lo había visto todo lo que habían cometido. Los israelitas vivían como si nada, sin darse cuenta de que Dios estaba al tanto de todo lo que hacían, dejando que la cultura y las creencias de los pueblos vecinos entraran a Israel. Tanta era su infidelidad que al mirarlos lo único que podía decir Dios es: todo lo que puedo ver es su pecado. Durísimo. Luego se centra en los líderes, en los reyes, quienes constantemente están conspirando, planeando para quedarse con todo el poder. La pasión de estos reyes y sus líderes era como un horno tan caliente que el panadero no tenía que estar vigilándolo. El calor de su traición y transgresión los llevaba a hacer las cosas según como ellos querían, sin tener en cuenta a Dios. Y ese calor, ese fuego estaba encendido todo el tiempo. Llegaron al poder conspirando contra otros reyes. El Estado de Israel estaba basado en el deseo, un egoísmo puro por el poder nacional. Tanta era su destrucción que se habían alejado de la verdadera realeza, Dios. Habían llegado al poder debido a su pecado y no por la voluntad de Dios. Habían llegado al poder por su pecado, por lo que ellos querían, y no por la voluntad de Dios, por lo que Dios quería. Ninguno invoca o proclama el nombre de Dios, el Dios quien en toda su gracia ayuda a los que vuelven a Él, a los que se vuelven a Él. Pero en su arrogancia no le prestaron atención. Por otro lado, Efraín se había mezclado con otros pueblos. Además, había concretado alianzas con Asiria y Egipto. Dependía de estas naciones en vez de confiar, depender y volver a Dios. Así fue como Israel se convirtió en una torta, ilustra el pasaje, una torta que no le dieron vuelta, que por un lado quedó cocido o quemado, pero por el otro quedó crudo. O sea, habían perdido toda su calidad, todo valor y fortaleza. Y lo peor de todo es que Israel no sabía lo débil y vulnerable que era en aquel momento. Las demás naciones habían sacado tanto de ellos que habían quedado indefensos. Sin saberlo, el norte estaba cayendo, estaba muriendo. Su arrogancia, su orgullo, los había vuelto ciegos. Su arrogancia y su orgullo los volvió ciegos. Aún más, los alejaba de Dios y de sus bendiciones. Confiaban más en su capacidad que en la de Dios. Confiaban más en ellos que en lo que Dios podía hacer. ¿Quién necesita a Dios? ¿Por qué volver a Él? Estos eran sus pensamientos. Israel era como una paloma ingenua que fue engañada, una presa que fue devorada por las demás naciones. En consecuencia, el castigo que se avecina es la caída de toda la nación. Y este castigo es inevitable e inminente. Todo por causa de su rebelión contra Dios. Dios había levantado a Israel una y otra vez, los fortaleció, protegió y guió. Y aún así se rebelaron contra Él. No solo conspiraban entre ellos mismos para adquirir el poder, sino que al mismo tiempo conspiraban contra Dios, al no darse cuenta que Él es el mismísimo Rey. Lo que se aproximaba era la cautividad, la desesperación y la ruina
y destrucción. En su debilidad, como no sirvieron a Dios, iban a terminar sirviendo a los que Dios iba a mandar como enemigos. Los líderes iban a caer por sus burlas e infidelidad hacia Dios. Y Egipto, además de no ayudarlos, también iba a reírse y burlarse de ellos. Los israelitas y sus líderes vivieron impulsados por sus propios deseos y pasiones, por su arrogancia y su orgullo. Y una vez más, vemos las grandes y trágicas consecuencias que este estilo de vida traen, cuando negamos a Dios, cuando lo olvidamos y lo rechazamos. Cuando en muchos de nuestros casos, nuestras vidas reflejan esa misma pregunta, pero a la vez afirmación. ¿Quién necesita a Dios? ¿Por qué volver a Dios? La respuesta es que todos, absolutamente todos, cada uno de nosotros necesita a Dios y necesita volverse a Él. Eso es lo que Israel nunca llegó a entender. Y aun cuando nosotros llegamos a reflejar esta misma infidelidad o arrogancia, encontramos esperanza en que nuestro Rey abrió un camino para nosotros, un camino lleno de vida y verdad que se da solamente por la obra del verdadero Rey, digno de toda adoración y obediencia. Es por medio de Jesús y de la fe en Él que encontramos el rescate del juicio de Dios. Y es por medio del Espíritu Santo que reconocemos a este Rey y le dedicamos toda nuestra vida. Reconocemos que Él es todo lo que necesitamos. Reconocemos que Él es todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Aún sabiendo esto, por otra parte, también reconocemos que no somos perfectos. No somos perfectos y por eso los invito y animo a que sigamos atentos, viviendo en el Espíritu y dependiendo de Dios. Pidámosle que nos dé la sabiduría necesaria para mantenernos en sus caminos. Solo Él nos brinda esperanza y salvación, el rescate que tanto necesitamos. Cada uno de nosotros, por toda la eternidad, necesitamos a Dios. Que Dios los bendiga y que continúen bien la semana. Nos vemos.